Nahuel cavó durante 7 horas bajo el sol del desierto hasta que sus manos se destrozaron, guiados solo por un llanto débil que venía desde bajo la tierra. La niña de 4 años que rescató de aquella tumba improvisada jamás recordaría que quien la enterró viva fue su propio padre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En el silencio abrumador del desierto de Sonora, cuando el sol apenas asomaba su primer destello rojizo sobre las montañas de la Sierra Madre, Nahuel Águila Nocturna caminaba por las tierras ancestrales de su pueblo con la solemnidad de quien lleva 52 años honrando cada paso sobre la tierra sagrada. El viento matutino arrastraba el aroma de las salvias silvestres y la tierra seca, ese perfume que solo el desierto mexicano puede ofrecer. Antiguo, áspero y lleno de secretos. Nahuel no era un hombre ordinario. Como jefe de su comunidad apache, establecida en los límites entre Sonora y Chihuahua, había dedicado su vida entera a proteger las tradiciones de su pueblo, a mediar conflictos con las autoridades mexicanas y a mantener vivo el espíritu de sus ancestros en un mundo que cada día parecía más ajeno a su existencia. Su rostro, curtido por décadas de exposición al sol implacable, mostraba las arrugas profundas de quien ha conocido tanto la alegría como el sufrimiento. Su cabello, completamente blanco pero aún largo y trenzado según la costumbre, caía sobre sus hombros cubiertos por una camisa de algodón desgastada y unos pantalones de mezclilla remendados más veces de las que podía contar. Aquella mañana había salido temprano, como era su costumbre, para recorrer el perímetro de las tierras que su comunidad habitaba. No se trataba solo de vigilancia, era un ritual, una forma de conexión con la tierra que lo vio nacer y que, estaba seguro, algún día lo recibiría de vuelta. Sus botas de cuero crujían suavemente sobre la arena y las piedras mientras avanzaba por un sendero apenas marcado entre los matorrales de mezquite y los nopales que salpicaban el paisaje árido. Fue entonces cuando lo escuchó. Al principio pensó que era el viento jugando entre las rocas o quizás el graznido distorsionado de algún ave rapaz. Pero algo en aquel sonido le erizó la piel, le detuvo el paso y le obligó a aguantar la respiración. Era un llanto, débil, quebrado, casi imperceptible, pero inequívocamente humano. Y lo que más le perturbó fue su procedencia. No venía de ninguna dirección visible, sino que parecía brotar directamente de la tierra misma. Nahuel giró lentamente sobre sus talones, los sentidos agudizados por años de supervivencia en un entorno hostil. El llanto se repitió, más claro esta vez, y su corazón comenzó a latir con fuerza contra su pecho. Siguió el sonido con la precisión de un cazador, moviéndose entre los arbustos espinosos que le arañaban los brazos sin que él apenas lo notara. 30 pasos hacia el norte, luego otros 20 hacia el este. El llanto se hacía más nítido, más desesperado, y con él llegaba también un sonido que le heló la sangre, el golpeteo débil de pequeños puños contra algo sólido. Se detuvo frente a un área donde la tierra parecía recién removida. No era evidente a primera vista, pero sus ojos entrenados detectaron las señales. La arena estaba más suelta, de un color ligeramente más claro que el terreno circundante, y había marcas de haber sido apelmazada recientemente con las manos o con algún objeto plano. Alguien había cavado allí y alguien había vuelto a llenar ese hueco. El llanto volvió a brotar, esta vez acompañado de una vocecita quebrada que murmuraba palabras ininteligibles. Nahuel cayó de rodillas con tanta fuerza que el impacto le envió ondas de dolor por las piernas, pero no le importó. Con las manos temblorosas comenzó a apartar la primera capa de arena y tierra suelta. Sus dedos, callosos y fuertes, se hundían en la tierra con urgencia,
y cada puñado que apartaba revelaba más evidencia de lo que su mente no quería aceptar, pero su instinto confirmaba con certeza absoluta. «¡Aguanta, pequeña! ¡Aguanta!», gritó en español, su voz ronca quebrándose por la emoción. Luego repitió las mismas palabras en su lengua materna, en un dialecto apache que muy pocos fuera de su comunidad podían entender. No sabía si la criatura allá abajo podía oírle, pero necesitaba que supiera que no estaba sola, que alguien venía a buscarla. La tierra estaba compactada con más fuerza de lo que esperaba. Después de apartar unos 20 centímetros, encontró resistencia. Quienquiera que hubiera hecho esto no había sido descuidado. Había prensado la tierra con dedicación, como si quisiera asegurarse de que permaneciera en su lugar. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Nahuel al comprender la frialdad calculadora de aquel acto. Esto no había sido un accidente. Alguien había enterrado viva a esa criatura con plena conciencia de lo que hacía. Sacó de su cinturón el único objeto valioso que siempre llevaba consigo, un cuchillo ceremonial con mango de hueso de venado, heredado de su abuelo y del abuelo de su abuelo antes que él. La hoja, aunque gastada por el uso y el tiempo, aún mantenía su filo. Lo utilizó para aflojar la tierra más dura, clavándolo una y otra vez mientras sus manos continuaban el trabajo de apartar el material suelto. El sol ascendía con rapidez despiadada y Nahuel ya sentía cómo sus rayos comenzaban a golpear su espalda con la promesa de un calor infernal, pero no podía detenerse. El llanto continuaba, cada vez más débil, y eso le aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Sabía lo que significaba. La criatura se estaba cansando, o peor aún, se estaba quedando sin aire. «No te rindas, pequeña», susurró mientras cavaba con renovada desesperación, las lágrimas mezclándose con el sudor que ya empapaba su rostro. «No te atrevas a rendirte. Este viejo abuelo va a sacarte de ahí». Y mientras el desierto despertaba a su alrededor, indiferente al drama humano que se desarrollaba en su seno, Nahuel Águila Nocturna comenzaba una batalla contra el tiempo, contra la tierra y contra la maldad incomprensible de quien fuera capaz de cometer semejante atrocidad. La primera hora apenas acababa de comenzar. 2 horas habían transcurrido desde que Nahuel comenzara a cavar. El sol ya se había elevado lo suficiente como para convertir el desierto en un horno implacable, y el calor golpeaba su espalda como martillazos invisibles. El sudor corría por su rostro en ríos salados, que le nublaban la vista y le quemaban los ojos, pero no se detenía. No podía detenerse. Sus manos, antes curtidas pero intactas, ahora estaban destrozadas. La piel de las palmas se había abierto en varios lugares, dejando al descubierto la carne viva que sangraba y mezclaba su sangre con la tierra seca. Cada movimiento era una agonía renovada. Cada puñado de tierra que apartaba le arrancaba un gemido contenido que se negaba a soltar por miedo a asustar a la criatura atrapada bajo sus pies. Las uñas, varias de ellas rotas hasta el lecho, dejaban rastros carmesí en la arena mientras continuaba su labor frenética. El hoyo que había abierto tenía ya más de medio metro de profundidad y el diámetro se había ampliado considerablemente. Nahuel había aprendido rápidamente que no bastaba con cavar directamente hacia abajo. Necesitaba crear un espacio lo suficientemente ancho como para poder meterse él mismo en el agujero y alcanzar mayor profundidad. La física básica de la excavación se había convertido en su enemigo. Mientras más hondo cavaba, más difícil resultaba sacar la tierra del fondo. El llanto había cesado hacía unos 20 minutos y ese silencio era más aterrador que cualquier grito. Nahuel se inclinaba constantemente sobre el borde del hoyo, presionando su oído contra la tierra recién removida, rezando por escuchar algún sonido, cualquier indicio de que la vida aún palpitaba allá abajo. «Niña, si me escuchas, golpea algo»,
lo que sea, suplicaba una y otra vez, su voz cada vez más ronca por la deshidratación. Había bebido el último sorbo de agua de su cantimplora hace más de una hora, consciente de que si encontraba a la criatura con vida, ella la necesitaría más que él. Fue entonces cuando su cuchillo golpeó contra algo diferente. No era el sonido sordo de la tierra compactada, ni el chasquido de una piedra. Era algo más hueco, más artificial. Con las manos temblorosas apartó la tierra con más cuidado y sus dedos tocaron madera. Tablones de madera. El corazón le dio un vuelco tan violento que por un momento pensó que se desmayaría. Habían construido algún tipo de caja, una caja enterrada con una niña dentro. La maldad metódica de aquel acto le provocó una oleada de náuseas que tuvo que sofocar a la fuerza. «Ya casi estoy ahí, pequeña, resiste», gritó con una voz que no reconocía como propia, cargada de una desesperación primordial. Trabajó con renovada urgencia en despejar la tierra alrededor de la caja. Sus manos sangraban libremente ahora, dejando manchas rojas sobre la madera clara, pero el dolor físico había pasado a un segundo plano, eclipsado por la adrenalina y el pánico. La caja medía aproximadamente 1 metro de largo por medio metro de ancho, demasiado pequeña, demasiado estrecha, una tumba prematura para alguien que aún respiraba, o al menos rogaba Nahuel a todos los espíritus ancestrales que aún respirara. Insertó la hoja de su cuchillo ceremonial entre las tablas superiores de la caja, buscando una abertura, cualquier punto débil. La madera crujió, pero resistió. Quien hubiera construido esto no había escatimado en asegurar que permaneciera cerrada. Nahuel gruñó con frustración, reposicionó el cuchillo y aplicó toda la fuerza que sus músculos agotados podían reunir. La madera cedió con un chasquido seco que resonó en el silencio opresivo del desierto. Una de las tablas se desprendió parcialmente, revelando una oscuridad absoluta en el interior, y con ella una bocanada de aire viciado, caliente y húmedo, que olía a miedo y a orina infantil. Nahuel apartó la tabla con las manos desnudas, astillas clavándose en su piel lacerada sin que le importara. Luego la segunda tabla, y finalmente pudo ver dentro. Allí, encogida en posición fetal, yacía el cuerpo diminuto de una niña. Tendría unos 4 años, calculó Nahuel, aunque era difícil precisar en su estado. Llevaba un vestidito de flores desteñidas, ahora empapado en sudor y suciedad. Su piel, naturalmente morena, mostraba una palidez enfermiza incluso bajo la sombra. El cabello negro y rizado se pegaba a su frente en mechones húmedos. Tenía los ojos cerrados, y por un momento terrible, Nahuel pensó que había llegado demasiado tarde. Pero entonces vio el leve movimiento de su pecho. Subía y bajaba con una respiración superficial, demasiado débil, pero presente. Estaba viva. «Gracias», susurró Nahuel a ningún dios en particular, simplemente al universo entero. Las lágrimas corrían sin control por su rostro mientras se inclinaba en el hoyo angosto, extendiendo sus brazos destrozados hacia la niña. «Ya estás a salvo, pequeña. Ya te encontré». Con una delicadeza que contrastaba violentamente con la brutalidad de las últimas 2 horas, deslizó sus manos bajo el cuerpo frágil de la criatura. Era ligera, demasiado ligera, y ardía con fiebre. La levantó con cuidado infinito, como si sostuviera el objeto más precioso del universo, y la sacó finalmente de aquella tumba improvisada. La luz del sol tocó el rostro de la niña por primera vez en horas, y ella emitió un gemido casi inaudible. Sus párpados se agitaron, pero no se abrieron. Nahuel la recostó sobre su pecho, sintiendo los latidos débiles de su corazón contra el suyo propio, que retumbaba con fuerza después del esfuerzo sobrehumano. «Te tengo»,
le susurró en su lengua materna, meciendo suavemente su cuerpo pequeño. Te tengo, y nadie volverá a hacerte daño. Este viejo guerrero lo promete. Pero mientras la sostenía, manchando su vestido con la sangre de sus manos heridas, Nahuel sabía que la batalla apenas comenzaba. Necesitaba llevarla a un hospital, y el más cercano estaba a más de 30 kilómetros de distancia. Necesitaba agua, sombra y ayuda. Y lo más importante, necesitaba encontrar respuestas a una pregunta que le quemaba el alma con más intensidad que el sol del desierto. ¿Quién podría ser capaz de enterrar viva a una criatura tan pequeña e indefensa? Nahuel no tenía tiempo para responder esa pregunta. Con la niña inconsciente sostenida firmemente contra su pecho, se incorporó del hoyo que había cavado con sus propias manos destrozadas. Cada músculo de su cuerpo protestaba con un dolor sordo y penetrante, pero la adrenalina aún bombeaba en sus venas con suficiente fuerza como para mantenerlo en movimiento. El sol del mediodía golpeaba sin piedad. Debían ser cerca de las 11 de la mañana, calculó Nahuel mirando brevemente la posición del astro. 5 horas de excavación brutal bajo el calor del desierto de Sonora. Su camisa estaba completamente empapada y podía sentir cómo la deshidratación comenzaba a afectar su juicio. Sus labios, agrietados y secos, sangraban en las comisuras. Pero nada de eso importaba. La niña seguía respirando, aunque sus respiraciones eran superficiales e irregulares. Nahuel la acomodó mejor en sus brazos, tratando de proteger su rostro del sol directo con la sombra de su propio cuerpo. Luego echó a correr. No era una carrera rápida. Sus piernas, entumecidas por las horas de estar arrodillado cavando, apenas respondían con coordinación. Tropezó 2 veces en los primeros 50 metros, logrando ambas ocasiones girar su cuerpo en el aire para caer de espaldas y proteger a la criatura del impacto. La segunda caída le arrancó un grito ahogado de dolor cuando su hombro golpeó contra una roca afilada, pero se incorporó de inmediato y continuó avanzando. El asentamiento apache donde Nahuel vivía estaba a unos 3 kilómetros de distancia. En condiciones normales, un camino de 40 minutos caminando tranquilamente. Pero con el cuerpo exhausto, la deshidratación avanzada y una niña moribunda en brazos, cada paso se sentía como escalar una montaña. Aguanta, pequeña, jadeaba mientras corría, su voz poco más que un susurro ronco. Ya casi llegamos, ya casi. 20 minutos después, cuando sus piernas amenazaban con ceder definitivamente bajo su peso, divisó las primeras estructuras del asentamiento. Casas modestas construidas con adobe y madera, algunas con techos de lámina que brillaban bajo el sol. Fue entonces cuando su voz, casi perdida por el esfuerzo, encontró un último aliento para gritar: ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! Las puertas comenzaron a abrirse. Rostros conocidos aparecieron en los umbrales, inicialmente curiosos, luego alarmados al ver la escena. Su jefe tribal, ensangrentado y cubierto de tierra, cargando el cuerpo inerte de una niña desconocida. Xochitl, la curandera de la comunidad, fue la primera en reaccionar. Era una mujer de 60 años, con el cabello completamente blanco, trenzado en una gruesa cola que le caía por la espalda. Sus manos, expertas en el manejo de hierbas medicinales y remedios ancestrales, se movieron con rapidez profesional mientras se acercaba corriendo. ¿Qué pasó, Nahuel?, preguntó mientras examinaba a la niña con ojos expertos que no necesitaban explicaciones para reconocer una emergencia. Enterrada, viva, logró articular Nahuel entre jadeos, sus piernas finalmente cediendo. Cayó de rodillas, pero mantuvo a la niña elevada, ofreciéndosela a Xochitl como si fuera una ofrenda sagrada. Necesita hospital, ya. Xochitl tomó a la criatura con cuidado y la recostó sobre una manta que alguien había extendido rápidamente en el suelo.
Sus dedos palparon el pulso en el cuello delgado. Luego revisó las pupilas, levantando con delicadeza los párpados. Su expresión se endureció. Deshidratación severa, posible insolación. ¿Cuánto tiempo estuvo bajo tierra? No lo sé. Nahuel negó con la cabeza, sintiendo por primera vez que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Horas, tal vez toda la noche. Javier llamó Xochitl con voz firme a un hombre joven que observaba la escena con los ojos muy abiertos. «Trae la camioneta. Ahora, vamos al hospital de Agua Prieta». Mientras Javier corría hacia el vehículo comunal, una antigua camioneta Ford que la comunidad mantenía entre todos para emergencias, Xochitl ya estaba trabajando. De una bolsa que siempre llevaba consigo, extrajo un pequeño frasco con suero oral. Con movimientos precisos, inclinó levemente la cabeza de la niña y dejó caer unas gotas entre sus labios resecos. «Vamos, pequeña», susurraba la curandera con una ternura que contrastaba con la eficiencia de sus movimientos. «Solo unas gotitas. Ayúdame a ayudarte». La niña reaccionó inconscientemente, sus labios moviéndose apenas para tragar el líquido. Era una buena señal, indicaba que los reflejos automáticos aún funcionaban. El rugido del motor de la camioneta rompió el silencio tenso que había caído sobre el grupo de personas reunidas. Javier saltó del vehículo, dejando la puerta del conductor abierta y el motor encendido. «Xochitl, tú manejas», ordenó Nahuel, tratando de incorporarse, aunque sus piernas no parecían dispuestas a cooperar. «Yo voy atrás con ella. Tú no vas a ninguna parte excepto al hospital también», replicó Xochitl con firmeza. «Mira tus manos, Nahuel. Estás sangrando como un cerdo degollado y probablemente tienes insolación». «No me importa. La niña estará conmigo», interrumpió la curandera con suavidad, pero sin dejar espacio para discusión. «Y tú estarás con nosotros, porque si te desmayas aquí, no sirves de nada a nadie. ¿Entendido?» Nahuel quiso protestar, pero su cuerpo tomó la decisión por él. El mundo se inclinó peligrosamente y sintió manos firmes sosteniéndolo antes de que cayera de bruces. «Súbanlo», ordenó Xochitl mientras ella misma levantaba con cuidado a la niña. «Y alguien traiga agua, mucha agua». Minutos después, la camioneta aceleraba por el camino de terracería que conectaba el asentamiento con la carretera principal, levantando una nube de polvo rojizo a su paso. En la parte trasera, Nahuel sostenía a la pequeña contra su pecho, demasiado débil para protestar, pero suficientemente consciente para sentir cada latido frágil de su corazón. «Resiste», murmuraba una y otra vez, sin saber si hablaba con ella o consigo mismo. «Ya casi llegamos, vas a estar bien, te lo prometo». El Hospital General de Agua Prieta se alzaba como un oasis de esperanza cuando la camioneta de Javier derrapó en la entrada de urgencias, frenando con tanta brusquedad que las llantas chirriaron contra el pavimento. Eran poco más de las 12 del mediodía y el calor había alcanzado su punto más brutal del día. Xochitl bajó del vehículo antes de que se detuviera completamente, gritando con una voz que no admitía demoras. «Necesito una camilla». Niña de aproximadamente 4 años, deshidratación severa, posible hipoxia. Las puertas automáticas se abrieron y 2 enfermeras salieron corriendo, empujando una camilla de metal que brillaba bajo el sol. Sus uniformes blancos contrastaban con la urgencia pintada en sus rostros mientras evaluaban la situación con miradas profesionales entrenadas para lo peor. Nahuel, tambaleándose pero decidido, bajó de la parte trasera cargando aún a la niña. Sus piernas cedieron en el último escalón y habría caído de no ser porque Javier apareció a su lado para sostenerlo. «Suéltala, jefe», le dijo el joven con gentileza pero firmeza. «Déjala con los doctores». Fue uno de los momentos más difíciles en la vida de Nahuel.
depositar a aquella criatura desconocida sobre la camilla fría, sintió como arrancarle una parte de sí mismo. Sus manos ensangrentadas dejaron marcas rojas sobre la sábana blanca mientras finalmente la soltaba. «Cuídenla», fue todo lo que logró susurrar antes de que sus rodillas finalmente se negaran a sostenerlo más. Las siguientes horas se convirtieron en un borrón confuso de voces, luces brillantes y rostros desconocidos. Nahuel recuperó la conciencia en una cama de hospital, con una vía intravenosa conectada a su brazo derecho y sus manos vendadas en gruesas capas de gasa blanca. El dolor había regresado con venganza ahora que la adrenalina se había disipado, pero lo que más le dolía era no saber dónde estaba la niña. «¡Despertaste!», dijo una voz femenina a su izquierda, una doctora joven, de unos 35 años, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo y unas ojeras profundas que hablaban de turnos demasiado largos, se acercó con una tablilla en las manos. «Soy la doctora Carmela Sandoval. Ha estado inconsciente aproximadamente 3 horas». La niña. Nahuel intentó incorporarse, pero la mano firme de la doctora lo detuvo. «¿Dónde está? ¿Está viva?» «Está viva», respondió la doctora Sandoval, y Nahuel sintió que podía respirar de nuevo. «Está en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Su condición es delicada pero estable. Deshidratación severa, insolación, múltiples contusiones y raspaduras. Pero llegó a tiempo. 1 hora más bajo tierra y...» Dejó la frase sin terminar, pero ambos sabían cómo habría terminado. Nahuel cerró los ojos, sintiendo las lágrimas quemar detrás de sus párpados. «Gracias a los espíritus», murmuró en su lengua materna. «Gracias a ti», corrigió la doctora con suavidad. «Tu amiga, Xochitl, nos contó lo que hiciste. 7 horas cavando con las manos desnudas. Buscó la palabra correcta. Extraordinario y también increíblemente peligroso. Tienes laceraciones profundas en ambas manos, varias uñas arrancadas, deshidratación severa e insolación de 2º grado. Vas a necesitar varios días de recuperación». «No tengo tiempo para eso». Nahuel intentó sentarse de nuevo, esta vez con más determinación. «Necesito ver a la niña, necesito saber quién es, de dónde vino». «Eso también queremos saberlo nosotros», intervino una nueva voz desde la puerta. Nahuel giró la cabeza y vio a un hombre de unos 40 años, vestido con jeans y una camisa azul claro, con una placa dorada colgando de su cinturón. Tenía el rostro curtido de quien pasa mucho tiempo al sol y una mirada seria, pero no hostil. «Comandante Rodrigo Torres, Policía Ministerial del Estado», se presentó el hombre entrando a la habitación. «Señor Águila Nocturna, necesito que me cuente exactamente qué pasó esta mañana». Durante la siguiente hora, Nahuel relató cada detalle que podía recordar. El llanto que escuchó al amanecer, la tierra removida, las 7 horas de excavación desesperada, la caja de madera. El comandante Torres tomaba notas meticulosas en una pequeña libreta, su expresión volviéndose cada vez más sombría con cada palabra. «Ya envié una unidad al lugar que describiste», dijo Torres cuando Nahuel terminó. «Van a acordonar el área, recoger evidencia. Esto es una escena de crimen de intento de homicidio, posiblemente homicidio en grado de tentativa contra un menor». «¿Saben quién es ella?», preguntó Nahuel con urgencia. «¿Alguien la ha reportado como desaparecida?». Torres negó con la cabeza. «Hemos revisado los reportes de las últimas 48 horas en todo el estado. No hay ningún reporte de una niña de esas características. Es como si...». Se detuvo, eligiendo sus palabras con cuidado, como si nadie la hubiera echado de menos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. La implicación era clara y terrible. Quien fuera responsable de enterrar a esa niña probablemente no había reportado su desaparición porque no quería que nadie la buscara.
¿Puedo verla?, preguntó Nahuel finalmente, su voz apenas un susurro. La doctora Sandoval intercambió una mirada con el comandante Torres, quien asintió brevemente. 10 minutos, dijo la doctora, pero no puedes tocarla. Está muy débil aún y cualquier infección podría ser fatal en su estado. Nahuel asintió, aceptando las condiciones sin protestar. Con ayuda de la doctora, se incorporó de la cama. Sus piernas temblaban, pero lo sostuvieron. Caminó lentamente por el pasillo, seguido por Torres y Sandoval, hasta llegar a una habitación con paredes de vidrio. Allí, en una cama que parecía tragársela por su tamaño, yacía la niña. Tenía múltiples cables y tubos conectados a su pequeño cuerpo. Una máscara de oxígeno cubría la mitad de su rostro. Su piel, limpia ahora de la suciedad del entierro, mostraba docenas de moretones y raspaduras, pero respiraba. Su pecho subía y bajaba con un ritmo regular que Nahuel encontró ser el sonido más hermoso del mundo. Se quedó allí, con las manos vendadas presionadas contra el vidrio, observándola durante sus 10 minutos permitidos. Y cuando finalmente tuvo que alejarse, hizo una promesa silenciosa. Encontraría a quien le había hecho esto y se aseguraría de que nunca volviera a lastimar a nadie. 3 días habían pasado desde el rescate. 3 días durante los cuales Nahuel no se había alejado más de 50 metros de la habitación donde la niña luchaba por su vida. Dormía en una silla incómoda del pasillo, rechazando las ofertas del personal del hospital de conseguirle una habitación más confortable. Sus manos vendadas comenzaban a sanar, aunque el dolor persistía como un recordatorio constante de aquellas 7 horas bajo el sol. Xochitl había regresado al asentamiento el segundo día, no sin antes dejar instrucciones estrictas a las enfermeras sobre el cuidado de Nahuel. «Es terco como una mula», les había dicho con una mezcla de exasperación y cariño. «No va a irse hasta que la niña despierte, así que asegúrense de que coma algo, aunque sea por la fuerza». El comandante Torres visitaba cada mañana con actualizaciones que invariablemente no llevaban a ninguna parte. La caja de madera había sido recuperada y enviada al laboratorio forense en Hermosillo. Las huellas dactilares eran borrosas, probablemente borradas intencionalmente. La madera era común, el tipo que podía comprarse en cualquier maderería de la región. No había testigos, no había cámaras de seguridad en aquella zona remota del desierto, y seguía sin aparecer ningún reporte de persona desaparecida que coincidiera con la descripción de la niña. «Es como si hubiera caído del cielo», había comentado Torres con frustración la mañana anterior. O como si alguien hubiera borrado muy cuidadosamente cualquier rastro de su existencia. Fue en la tarde del tercer día cuando ocurrió el milagro que todos esperaban. Nahuel estaba sentado en su silla habitual, con los ojos cerrados pero sin dormir realmente, cuando escuchó movimiento en la habitación. Se incorporó tan rápidamente que le dio un mareo, pero no le importó. Prácticamente corrió hacia la ventana de vidrio. Allí, en la cama que había sido su prisión de inconsciencia durante 72 horas, la niña se movía. Sus párpados se agitaban como las alas de una mariposa atrapada y sus pequeños dedos se flexionaban débilmente sobre las sábanas blancas. «¡Doctora Sandoval!», gritó Nahuel con una voz que hizo eco por todo el pasillo. «¡Está despertando!». La respuesta fue inmediata. La doctora Sandoval apareció corriendo junto con 2 enfermeras y entraron rápidamente a la habitación. Nahuel las observaba desde el vidrio, con las manos vendadas presionadas contra la superficie fría, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus propios oídos. Los ojos de la niña finalmente se abrieron. Eran grandes y oscuros, del color del café recién tostado, y estaban llenos de una confusión aterrorizada que le partió el corazón a Nahuel. Su boca se abrió detrás de la máscara de oxígeno y aunque no podía escuchar el sonido desde afuera,
Era evidente que estaba tratando de gritar. La doctora Sandoval se inclinó sobre ella, hablándole con voz suave mientras revisaba los monitores. Una de las enfermeras ajustaba la dosis de sedante suave para calmar el pánico inevitable de despertar en un lugar desconocido, conectada a máquinas extrañas. Pero la niña continuaba agitándose, sus ojos moviéndose frenéticamente por la habitación como un animal atrapado buscando una salida. Entonces, sus ojos encontraron la ventana. Encontraron a Nahuel. El hombre no supo qué expresión tenía en su propio rostro en ese momento, pero fuera lo que fuera, pareció alcanzar algo en la criatura aterrorizada. Ella dejó de moverse tan frenéticamente. Sus ojos, aún llenos de miedo, pero ahora también de algo más, reconocimiento, curiosidad, se fijaron en él y no se apartaron. Nahuel levantó una de sus manos vendadas en un gesto que esperaba fuera tranquilizador. Sonrió, aunque sabía que probablemente parecía más una mueca debido a sus labios aún agrietados por la insolación. La doctora Sandoval notó el intercambio y después de verificar que los signos vitales de la niña se estabilizaban, se acercó a la puerta y la abrió lo suficiente para hablar con Nahuel. «Parece reconocerte», dijo con sorpresa evidente en su voz. «¿Quieres entrar? Tal vez tu presencia la calme». Nahuel no necesitó que se lo repitieran. Entró con movimientos lentos y deliberados, consciente de no hacer nada que pudiera asustar a la criatura frágil en la cama. Se acercó hasta quedar al lado de la doctora Sandoval, manteniendo una distancia respetuosa pero visible. «Hola, pequeña», dijo con la voz más suave que pudo reunir. «Me alegra mucho que hayas despertado. Estás a salvo ahora. Nadie va a hacerte daño». Los ojos de la niña se movieron entre Nahuel y la doctora, claramente procesando la situación. Sus labios se movieron detrás de la máscara de oxígeno, tratando de formar palabras que no tenían sonido suficiente para ser audibles. La doctora Sandoval se inclinó más cerca. «¿Puedes decirnos tu nombre, cariño?», preguntó con dulzura infinita. La niña intentó hablar de nuevo. Esta vez, con gran esfuerzo, logró producir un susurro tan débil que tuvieron que acercarse para escucharlo. «Paloma». El nombre flotó en el aire como una bendición. Paloma. Después de 3 días de referirse a ella como la niña o la paciente, finalmente tenían un nombre para colocar sobre esa vida pequeña que había sobrevivido lo imposible. «Paloma», repitió Nahuel con reverencia, como si estuviera probando el peso de la palabra en su lengua. «Es un nombre hermoso». «Paloma», continuó la doctora Sandoval con voz profesional pero cálida. «¿Puedes decirnos cuántos años tienes?». Los dedos pequeños de Paloma se levantaron temblorosamente, mostrando 4 dedos extendidos con esfuerzo. 4 años, confirmó la doctora, anotando mentalmente el dato. Luego, con la delicadeza de quien camina sobre hielo fino, preguntó: «¿Recuerdas qué pasó, Paloma? ¿Recuerdas cómo terminaste bajo la tierra?». El cambio en la expresión de Paloma fue inmediato y devastador. Sus ojos se ensancharon con un terror primordial, el tipo de miedo que ningún niño de 4 años debería conocer. Su cuerpo pequeño comenzó a temblar violentamente y los monitores conectados a ella empezaron a pitar con alarma al registrar el aumento súbito de su frecuencia cardíaca. Intentó incorporarse, pero los tubos y cables la mantuvieron en su lugar, lo cual solo intensificó su pánico. «¡No, no, no!». Las palabras salieron como gritos ahogados detrás de la máscara de oxígeno. Sus manitas se agitaban frenéticamente, tratando de arrancarse los cables, los tubos, cualquier cosa que la atara a ese lugar. «Paloma, tranquila», intentó calmarla la doctora Sandoval, pero la niña estaba más allá del alcance de cualquier voz racional. El trauma había explotado como una bomba en su psique frágil. Nahuel actuó por instinto.
se acercó a la cama, ignorando las protestas de la doctora y la alarma de las enfermeras que corrían hacia la habitación. Con sus manos vendadas, tomó con extrema suavidad una de las manitas temblorosas de Paloma. «Pequeña Paloma», dijo en voz baja, usando el nombre que acababan de aprender con una ternura que nunca había sabido que poseía. «Mírame, solo mírame a mí». Los ojos salvajes de Paloma se clavaron en los suyos. Nahuel comenzó a tararear una canción ancestral apache, una melodía que su propia madre le cantaba cuando era niño y tenía pesadillas. No tenía letra, solo una secuencia de sonidos suaves y repetitivos que fluían como agua sobre piedras. El efecto fue gradual pero innegable. El temblor en el cuerpo de Paloma comenzó a disminuir. Su respiración, que había sido errática y jadeante, comenzó a acompasarse al ritmo de la canción. Sus dedos dejaron de agarrar frenéticamente los tubos y, en cambio, se aferraron a la mano vendada de Nahuel como si fuera su único anclaje a la realidad. Las enfermeras se detuvieron en la puerta, observando la escena con asombro. La doctora Sandoval, con la jeringa de sedante aún en la mano, decidió esperar. Algo estaba funcionando y la medicina occidental era lo suficientemente sabia como para reconocer cuando no era necesaria. Nahuel continuó tarareando durante varios minutos más, hasta que finalmente sintió que el cuerpo de Paloma se relajaba por completo. Las lágrimas corrían silenciosamente por las mejillas de la niña, pero el pánico ciego había desaparecido. «Perdón», susurró Paloma, con una voz tan pequeña que apenas era audible. «Perdón. No tienes nada por qué disculparte, pequeña Paloma», respondió Nahuel, sintiendo cómo su propio corazón se partía. «Nada de lo que pasó fue tu culpa». La doctora Sandoval se acercó de nuevo, esta vez con movimientos aún más lentos y deliberados. Se arrodilló junto a la cama para estar a la altura de los ojos de Paloma. «Paloma», dijo con extrema suavidad, «no tienes que recordar nada que no quieras recordar. Pero necesito hacerte una pregunta muy importante. ¿Hay alguien a quien debamos llamar? ¿Tu mamá? ¿Tu papá?». La reacción fue menos violenta esta vez, pero igualmente reveladora. Paloma negó con la cabeza vigorosamente, sus ojos llenándose de lágrimas frescas. «No», susurró, «no llamen. Por favor, no llamen». Nahuel y la doctora intercambiaron una mirada cargada de significado. La respuesta de la niña no era la de un hijo que extraña a sus padres. Era la respuesta de alguien que tiene miedo de que la encuentren. «Está bien», aseguró la doctora rápidamente. «No llamaremos a nadie que no quieras que llamemos. Estás a salvo aquí». En ese momento, el comandante Torres apareció en la puerta. Había estado esperando en el pasillo, consciente de que su presencia uniformada podría asustar a la niña, pero claramente ansioso por obtener información. La doctora Sandoval salió para hablar con él, dejando a Nahuel solo con Paloma. El hombre apache se sentó en la silla junto a la cama, sin soltar la mano de la niña. Paloma lo observaba con esos ojos grandes y asustados, pero había algo más ahora en su mirada, confianza incipiente. «¿Tú me sacaste?», preguntó Paloma después de un largo silencio. Nahuel asintió. «Sí, pequeña Paloma. Te escuché llorar y cavé hasta encontrarte. ¿Cavaste con tus manos?». Los ojos de Paloma se fijaron en las vendas gruesas. «Sí». «¿Te dolió?». «Sí», respondió Nahuel honestamente. «Pero no me importó. Tenía que sacarte de allí». Paloma procesó esta información en silencio. Luego, con una voz tan pequeña que Nahuel tuvo que inclinarse para escuchar, preguntó: «¿Por qué?». La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. ¿Por qué? ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años que acababa de sobrevivir a lo impensable por qué un extraño arriesgaría su vida por ella? «Porque toda vida es sagrada», respondió finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado.
porque cuando escuché tu llanto, supe que necesitabas ayuda, y cuando alguien necesita ayuda, uno ayuda. Es así de simple. ¿Eres un ángel?, preguntó Paloma con la lógica peculiar de los niños pequeños. Nahuel no pudo evitar sonreír, aunque la sonrisa venía con lágrimas que no se molestó en ocultar. No, pequeña Paloma, solo soy un viejo que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Afuera, en el pasillo, la conversación entre la doctora Sandoval y el comandante Torres era menos emotiva pero igualmente intensa. «No recuerda quién la enterró», reportó la doctora en voz baja. «O ha bloqueado el recuerdo por trauma. Es común en casos de abuso extremo, especialmente en niños tan pequeños. La mente crea una barrera protectora. ¿Podrá recordar eventualmente?», preguntó Torres, su frustración profesional luchando con su compasión humana. «Tal vez, con terapia adecuada en un ambiente seguro, pero presionarla ahora podría causarle más daño que bien». Torres suspiró, pasándose una mano por el rostro cansado. «Entonces, seguimos sin nada, sin recuerdos, sin reporte de desaparición, sin testigos». Hizo una pausa y luego agregó con voz más baja: «¿Qué clase de monstruo entierra viva a una niña y luego simplemente continúa con su vida como si nada? El tipo de monstruo del que ella tiene tanto miedo que prefiere no recordar», respondió la doctora con tristeza. Una semana completa había transcurrido desde que Paloma despertara. Una semana durante la cual el hospital se había convertido en un pequeño universo contenido donde una niña traumatizada comenzaba a recordar cómo sonreír y un hombre apache de 52 años aprendía que su corazón aún tenía espacio para amar. Nahuel había regresado a su comunidad brevemente solo 2 veces, ambas por insistencia de Xochitl, quien le había enviado un mensaje contundente a través de Javier. «Si no vienes a cambiarte de ropa y comer algo decente, vendré yo misma a arrastrarte». Conociendo a la curandera, Nahuel sabía que no era una amenaza vacía, pero cada minuto fuera del hospital se sentía como una traición. Paloma había desarrollado una dependencia comprensible hacia él. Era la única persona en este mundo aterrador de batas blancas y máquinas pitantes que representaba seguridad. Cuando Nahuel no estaba visible, la niña se agitaba, sus ojos buscándolo constantemente hasta que volvía a aparecer. La doctora Sandoval había tenido una conversación franca con Nahuel sobre esta situación. «No es saludable a largo plazo», le había explicado con su característica mezcla de profesionalismo y compasión. «Ella necesita aprender que puede sentirse segura incluso cuando tú no estás presente, pero entiendo que ahora mismo eres su ancla y francamente estás haciendo más por su recuperación psicológica que cualquier medicamento que yo pueda recetarle». Las mejoras físicas de Paloma habían sido notables. La deshidratación severa era ahora solo un mal recuerdo, reemplazada por un saludable color rosado en sus mejillas. Los moretones comenzaban a desvanecerse, pasando de púrpura oscuro a un amarillo verdoso que, aunque feo, señalaba curación. Ya no necesitaba la máscara de oxígeno y podía sentarse en la cama sin marearse. Pero las heridas invisibles, esas eran mucho más profundas. Paloma hablaba poco, respondía preguntas con monosílabos o asentimientos. Nunca preguntaba por su familia. Nunca mencionaba un hogar, una escuela, amigos, juguetes favoritos. Era como si su vida hubiera comenzado el momento en que Nahuel la sacó de aquella tumba improvisada. El comandante Torres había hecho todo lo humanamente posible para identificar su origen. Había circulado su fotografía entre todas las comisarías del estado de Sonora y los estados vecinos. Había revisado bases de datos de niños desaparecidos, registros escolares, clínicas pediátricas. Nada.
Era como si Paloma hubiera existido en las sombras, invisible para todos los sistemas que supuestamente protegen a los niños. Hay una posibilidad, había dicho Torres en su visita más reciente, su voz cargada de una rabia impotente que Nahuel reconocía bien, de que ella nunca haya sido registrada oficialmente, sin acta de nacimiento, sin registro escolar, sin historial médico. Hay familias, especialmente en áreas remotas o entre poblaciones marginadas, donde los niños simplemente existen fuera del sistema. Nahuel había sentido con amargura. Conocía bien esa realidad. Su propio pueblo había luchado durante generaciones para que sus niños fueran reconocidos oficialmente por un gobierno que prefería fingir que no existían. Pero había algo más que Torres había descubierto, algo que le había hecho fruncir el ceño con profunda preocupación. Encontramos algo en el análisis de la tierra de la caja, había revelado el comandante, sacando una carpeta de manila de su portafolios. Había rastros de sustancias químicas, específicamente metanfetamina y fentanilo. El corazón de Nahuel se había hundido. ¿Qué significa eso? Significa, Torres había respondido lentamente, que quien hizo esto probablemente estaba bajo la influencia de drogas, o vivía en un ambiente donde esas sustancias estaban presentes. No había residuos en el cuerpo de Paloma, gracias a Dios, pero en la madera de la caja, en la tierra inmediatamente alrededor, había suficiente como para indicar exposición frecuente. Esa información había añadido una nueva dimensión oscura al misterio. No solo estaban buscando a un intento de asesino, sino posiblemente a alguien atrapado en el mundo brutal del narcotráfico o la adicción. Mientras tanto, en la pequeña habitación del hospital que se había convertido en su refugio temporal, Paloma y Nahuel desarrollaban rutinas propias. Cada mañana, cuando llegaba la luz del amanecer, Nahuel le contaba historias de su pueblo. Le hablaba de los espíritus del desierto, de cómo las montañas nacieron cuando los primeros dioses caminaron sobre la tierra, de cómo el coyote trajo el fuego a los humanos. Paloma escuchaba con una intensidad que rompía el corazón. Sus ojos se fijaban en el rostro de Nahuel, como si cada palabra fuera un tesoro que necesitaba memorizar. A veces, cuando una historia era particularmente emocionante, olvidaba su miedo por un momento y sonreía. Esas sonrisas eran raras y fugaces, pero para Nahuel valían más que todo el oro del mundo. Una tarde, Paloma hizo algo inesperado. Con sus manitas pequeñas, tocó las vendas que aún cubrían parcialmente las manos de Nahuel. Las heridas estaban sanando bien, pero las cicatrices serían permanentes. ¿Te duele todavía?, preguntó con su vocecita suave. Un poco, admitió Nahuel. Pero ya casi no. Perdón, susurró Paloma, y había tanto peso en esa palabra que Nahuel sintió que se le cerraba la garganta. Mírame, pequeña Paloma, dijo con gentileza, pero firmeza. Esperó hasta que ella alzara sus ojos oscuros hacia él. Nunca, nunca te disculpes por esto. Mis manos sanarán. Pero lo más importante es que tú estás viva. Estas cicatrices. Levantó sus manos vendadas. Son las cicatrices más honorables que llevaré jamás. Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas, pero por primera vez no eran lágrimas de miedo. ¿Puedo quedarme contigo?, susurró la pregunta que cambiaría todo. Cuando salga del hospital, ¿puedo ir contigo? La pregunta flotó en el aire entre ellos como una pluma suspendida en el viento. Nahuel sintió como algo dentro de su pecho se expandía y se contraía al mismo tiempo, una mezcla de alegría y terror que no había experimentado en décadas. Desde que su esposa, Citlali, muriera de cáncer 15 años atrás, se había resignado a una vida de soledad, dedicada únicamente al servicio de su comunidad. Pequeña Paloma, comenzó con voz temblorosa, nada me haría más feliz. Pero estas decisiones no las tomamos solo nosotros.
Hay leyes, procedimientos. Como si lo hubiera invocado con sus palabras, el comandante Torres apareció en la puerta ese mismo día, pero no venía solo. A su lado caminaba una mujer de unos 40 años, vestida con un traje sastre gris y cargando un portafolio de cuero. Su expresión era amable pero profesional. Señor Águila Nocturna, ella es la licenciada Mónica Salazar, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Introdujo Torres con formalidad, que no lograba ocultar su incomodidad. Necesita hablar con usted sobre el caso de Paloma. Nahuel sintió que su estómago se hundía. Conocía el DIF. Había visto cómo ese sistema, aunque bien intencionado, a menudo arrancaba niños de hogares para colocarlos en otros que no siempre eran mejores. No permitiría que eso le pasara a Paloma. La licenciada Salazar debió percibir su tensión porque levantó una mano en gesto conciliador. Señor Águila Nocturna, no vengo como enemiga. Vengo porque es mi responsabilidad asegurar el bienestar de Paloma. Y después de revisar su caso extensamente, de hablar con el comandante Torres, con la doctora Sandoval y con varios miembros de su comunidad, creo que tenemos una situación única aquí. ¿Única cómo?, preguntó Nahuel con cautela. Paloma no tiene familia identificable. No hay nadie que la reclame, nadie que la busque. Legalmente se convierte en pupila del Estado. Hizo una pausa, dejando que la información se asentara. Normalmente, esto significaría un hogar de acogida temporal mientras buscamos una familia adoptiva. Pero Paloma ha dejado muy claro que lo único que quiere es quedarse con usted. El corazón de Nahuel comenzó a latir más rápido. ¿Y eso es posible? Es complicado, admitió Salazar. Usted es un hombre soltero de 52 años, sin experiencia previa como padre de crianza. Vive en una comunidad remota con recursos limitados. Desde una perspectiva burocrática, hay candidatos que podrían parecer más adecuados en papel. Pero, intervino Torres, su voz cargada de emoción apenas contenida, desde una perspectiva humana, ese hombre cavó con sus propias manos durante 7 horas bajo el sol del desierto para salvar a esa niña. Y ella lo ve no como un extraño, sino como su salvador, como su abuelo, como su familia. Salazar asintió. El comandante Torres ha sido muy elocuente en su defensa, como lo ha sido la doctora Sandoval. Y Xochitl, su curandera comunitaria, me llamó ayer para decirme, y cito textualmente, si tratan de separar a ese hombre de esa niña, tendrán que pasar sobre mi cadáver primero. A pesar de la tensión, Nahuel no pudo evitar una pequeña sonrisa. Esa era Xochitl, sin duda. Entonces, ¿qué propone?, preguntó casi sin atreverse a tener esperanza. Propongo, dijo Salazar, sacando varios documentos de su portafolio, que iniciemos el proceso para convertirlo en el tutor legal temporal de Paloma, con miras a una adopción formal si todo va bien. Será un proceso largo. Habrá visitas domiciliarias, evaluaciones psicológicas, verificaciones de antecedentes. Y tendrá que cumplir ciertos requisitos, modificar su vivienda para que sea adecuada para una niña, asegurar que Paloma tenga acceso a educación y atención médica regular, asistir a sesiones de capacitación para padres de crianza. Haré todo eso y más, dijo Nahuel sin un segundo de vacilación, lo que sea necesario. Una cosa más, agregó Salazar, su expresión volviéndose más seria. Paloma va a necesitar terapia, mucha terapia. Lo que le pasó, eso no se supera de la noche a la mañana. Habrá pesadillas, regresiones, momentos difíciles. ¿Está preparado para eso? Nahuel pensó en las noches que había pasado velando el sueño inquieto de Paloma, en cómo gritaba en sueños, reviviendo terrores que no podía nombrar. Pensó en la paciencia infinita que requeriría, en las heridas que tendría que ayudarla a sanar. Estoy preparado, respondió con convicción absoluta.
No será fácil, pero las cosas que valen la pena nunca lo son. 2 semanas después, Paloma fue dada de alta del hospital. Nahuel había trabajado día y noche para preparar su hogar. Su casa, una construcción sencilla de adobe con techo de lámina, había sido transformada. Los miembros de la comunidad habían donado tiempo, materiales y amor. Una habitación pequeña que antes usaba para almacenamiento, ahora era un dormitorio pintado de amarillo suave, con una cama nueva cubierta de mantas tejidas a mano por las mujeres del asentamiento. Un estante contenía libros infantiles que Torres había conseguido de una biblioteca en Agua Prieta, y en la ventana colgaba un atrapasueños que Xochitl había creado específicamente para Paloma. Cuando Paloma entró por primera vez a su nuevo hogar, sus ojos se ensancharon con asombro. Caminó lentamente por la habitación, tocando cada objeto con reverencia. ¿Esto es mío?, preguntó con incredulidad. Todo tuyo, pequeña Paloma, respondió Nahuel con los ojos brillantes. Este es tu hogar ahora, para siempre. 11 años habían transcurrido como agua fluyendo entre los dedos. 11 años que habían transformado a una niña traumatizada de 4 años en una joven de 15, fuerte y brillante como el sol del desierto que la vio renacer. Paloma Águila Nocturna había adoptado el apellido de su padre de crianza con orgullo. Cuando la adopción se finalizó 3 años después de su rescate, estaba de pie frente al espejo de su habitación, observando a la joven que le devolvía la mirada. Su cabello negro, que de niña era un nido salvaje de rizos, ahora caía en ondas suaves hasta la mitad de su espalda. Sus ojos, aquellos mismos ojos que una vez habían estado llenos de terror, ahora brillaban con inteligencia y determinación. Pero había algo más en esos ojos en los últimos meses. Preguntas. Preguntas que habían permanecido dormidas durante años, enterradas bajo capas de amor, seguridad y normalidad, pero que ahora emergían con la insistencia implacable de la adolescencia. ¿Quién era yo antes? Había comenzado a preguntar con más frecuencia. ¿De dónde vine? ¿Por qué nadie me buscó? Nahuel, ahora de 63 años, con el cabello completamente blanco, pero el espíritu aún vigoroso, había sabido que este día llegaría. Los terapeutas que habían trabajado con Paloma durante años lo habían advertido. Eventualmente necesitaría respuestas. El bloqueo traumático que había protegido su psique infantil eventualmente se debilitaría a medida que madurara. Esa mañana, Paloma no fue a la escuela secundaria en Agua Prieta, donde cursaba el 2º año con honores excepcionales. En cambio, estaba en la pequeña oficina del comandante Torres, ahora con canas en las sienes, pero aún dedicado al caso que nunca había podido resolver completamente. «Cumples 15 años la próxima semana», dijo Torres, su voz cargada de una emoción que había aprendido a controlar después de décadas en la policía. «Tu padre adoptivo me pidió que te hablara. Hay cosas que necesitas saber». Paloma se sentó en la silla frente al escritorio con Nahuel a su lado. Su mano buscó instintivamente la de él, un gesto que había repetido miles de veces en 11 años. Torres abrió una carpeta gruesa, manchada por el tiempo y el uso. La había guardado todos estos años, negándose a archivarla como caso frío. «Después de tu rescate nunca dejamos de investigar», comenzó. «Fue hace 3 años cuando finalmente encontramos algo. Un hombre llamado Esteban Ruiz fue arrestado en Hermosillo por posesión de metanfetamina con intención de distribución. Durante su interrogatorio, bajo los efectos de la abstinencia, comenzó a hablar, a confesar cosas. El corazón de Paloma comenzó a latir más rápido. Nahuel apretó su mano con suavidad. Habló de una hija», continuó Torres con voz tensa. «Una hija que había perdido la custodia por su adicción. Dijo que la madre había muerto de sobredosis cuando la niña tenía 3 años,
que los servicios sociales estaban por llevársela y que en un momento de paranoia inducida por las drogas convenció a sí mismo de que si la niña desaparecía, si no había cuerpo ni reporte, nadie vendría a buscarlo a él. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandían y expandían. «Me enterró», susurró Paloma, aunque no era una pregunta. Era el reconocimiento de una verdad que su alma siempre había conocido, pero su mente se había negado a aceptar. «Mi propio padre me enterró viva. Nunca planeó que sobrevivieras», dijo Torres con crudeza necesaria. En su estado mental alterado, pensó que podría ocultar tu desaparición como si nunca hubieras existido. Por eso no había reportes. Por eso no había registros. Te mantuvo fuera del sistema toda tu vida precisamente para poder hacer que desaparecieras sin consecuencias. Paloma sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todas las pesadillas, todos los fragmentos de recuerdos que la habían perseguido durante años, de repente cobraron sentido terrible. El rostro borroso que aparecía en sus sueños. Las manos grandes que la metían en un espacio oscuro. La voz distante que susurraba, «Perdóname», mientras echaba tierra sobre la caja. «¿Dónde está ahora?», preguntó con una voz que no reconocía como propia. «En la prisión estatal», respondió Torres. «Sentenciado a 30 años por intento de homicidio agravado, entre otros cargos. Nunca saldrá». «¿Quiso verme?», preguntó por mí cuando lo arrestaron. El silencio de Torres fue respuesta suficiente. Nahuel finalmente habló, su voz profunda pero temblorosa. «Pequeña Paloma, sé que esto debe doler de maneras que ni siquiera puedo imaginar, pero hay algo que necesitas entender. Ese hombre te dio la vida biológicamente, pero luego intentó arrebatártela. Yo te encontré, pero fuiste tú quien decidió vivir. Tú eres quien eres, no por la sangre que corre en tus venas, sino por la fuerza de tu espíritu». Paloma se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas que finalmente comenzaron a caer. «Tú eres mi verdadero padre», dijo con voz quebrada. «Tú eres quien cavó 7 horas para salvarme. Tú eres quien me enseñó a reír de nuevo, a confiar de nuevo. Tú eres quien se quedó». El día del 15º cumpleaños de Paloma amaneció con el cielo teñido de los mismos tonos rojizos que habían iluminado el desierto aquella mañana de hace 11 años. Nahuel y Paloma caminaban juntos por el sendero familiar, sus pasos sincronizados después de años de caminar lado a lado por la vida. Habían decidido juntos visitar el lugar donde todo había cambiado. El desierto permanecía inmutable, indiferente al drama humano que se había desarrollado en su seno. Los mezquites seguían creciendo retorcidos hacia el cielo. Los nopales continuaban floreciendo con sus flores brillantes. Pero para Nahuel y Paloma, ese pedazo de tierra era sagrado. El sitio exacto ya no mostraba señales de lo que había ocurrido allí. El hoyo que Nahuel cavó con sus manos sangrantes había sido llenado por las tormentas y los vientos. La tierra se había asentado, cubierta ahora por nuevos brotes de vida, pequeñas flores silvestres que los lugareños llamaban resurrección porque florecían después de las lluvias más escasas. «Aquí fue», dijo Nahuel con voz suave, deteniéndose en el lugar que sus pies recordaban, incluso si sus ojos no encontraban marcas visibles. «Aquí te escuché llorar por primera vez». Paloma se arrodilló, colocando sus manos sobre la tierra tibia. Las mismas manos que una vez golpearon frenéticamente la madera de una caja, buscando escapar, ahora tocaban el suelo con reverencia. «Debería odiarlo», dijo finalmente, su voz clara en el silencio del amanecer. «Debería odiar a ese hombre que compartió mi sangre, pero no mi humanidad. Y parte de mí lo odia, pero otra parte…» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Otra parte le agradece». Nahuel la miró con sorpresa. «Le agradezco»,
continuó Paloma, porque su maldad me llevó a ti. Porque en su momento más oscuro, en ese acto imperdonable, sin saberlo, me entregó al hombre que me enseñaría lo que significa el amor verdadero. El amor que no está en la sangre, sino en la elección diaria de quedarse, de cuidar, de sanar. Nahuel sintió las lágrimas correr libremente por su rostro curtido, sin molestarse en ocultarlas. Las cicatrices de mis manos sanaron hace años, dijo, mostrando sus palmas marcadas permanentemente por aquellas 7 horas de excavación desesperada. Pero las llevaré con orgullo hasta mi último día porque me recuerdan el momento en que mi vida encontró su propósito más grande. No fui solo yo quien te salvó, pequeña Paloma. Tú también me salvaste a mí. Me salvaste de una existencia vacía, me diste una razón para levantarme cada mañana, me enseñaste que nunca es tarde para amar de nuevo. Paloma se incorporó y se lanzó a los brazos de su padre, abrazándolo con la fuerza de 11 años de gratitud contenida. Voy a convertirme en trabajadora social, anunció contra su hombro. Voy a dedicar mi vida a encontrar niños como yo. Niños que viven en las sombras, invisibles para el sistema. Voy a asegurarme de que ningún niño sea enterrado, literal o figurativamente, sin que alguien esté allí para escuchar su llanto. Nahuel la apartó ligeramente para poder mirarla a los ojos. Vio en ellos no solo a la niña asustada que rescató, sino a la mujer fuerte en la que se había convertido. Una mujer forjada por el trauma, pero no definida por él. Una mujer que había tomado lo peor de la humanidad y decidido responder con lo mejor de sí misma. Tu madre estaría orgullosa, dijo Nahuel, refiriéndose a Citlali, la esposa que perdió hace tanto tiempo. Ella siempre decía que los espíritus nos guían hacia donde necesitamos estar. Ese día que salí a caminar no fue coincidencia. Fuiste tú llamándome y vine. Sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en tela suave. Lo desenvolvió con cuidado, revelando un colgante tallado en turquesa con la forma de una paloma en vuelo. Es tradición en nuestra cultura, explicó mientras lo colocaba alrededor del cuello de Paloma. Marcar la transición de niña a mujer con un símbolo de protección y poder. Esta paloma representa tu espíritu, libre, fuerte, capaz de volar a pesar de las tormentas. Paloma tocó el colgante con dedos temblorosos, sintiendo el peso ligero pero significativo contra su pecho. Permanecieron allí mientras el sol ascendía completamente, bañando el desierto en luz dorada. Dos almas unidas, no por sangre, sino por algo mucho más poderoso, por el acto de elegirse mutuamente cada día, por el compromiso inquebrantable de sanar juntos, por el entendimiento profundo de que la familia verdadera se construye con amor, sacrificio y presencia. Cuando finalmente se alejaron del lugar, Paloma se volvió una última vez. Donde una vez hubo solo oscuridad y muerte, ahora crecían flores. Donde una vez hubo desesperación, ahora había esperanza. Y donde una vez un hombre cavó con manos sangrantes para salvar una vida desconocida, ahora había un legado de amor que inspiraría generaciones. Porque algunas historias no terminan, simplemente se transforman en algo más grande, en la promesa viviente de que incluso en nuestros momentos más oscuros puede haber alguien dispuesto a cavar durante 7 horas bajo el sol, alguien que se niegue a darse por vencido, alguien que escuche nuestro llanto cuando el resto del mundo permanece sordo. Y esa es la historia más poderosa de todas. Esta historia nos recuerda que el heroísmo verdadero no siempre viene acompañado de capas o superpoderes. A veces llega en la forma de un hombre de 52 años que escucha un llanto donde otros solo oyen silencio. Si esta historia te conmovió, compártela. Porque en algún lugar alguien necesita recordar que nunca es demasiado tarde para ser salvado
y nunca es demasiado tarde para convertirte en el héroe de alguien más.